Papá Noel es una figura archiconocida por todos. Sin embargo, ¿qué sabemos de él realmente? Hoy vamos a conocerlo todo, así que ponte cómodo porque empezamos. Primero contaremos datos curiosos sobre Papá Noel alrededor del mundo, como su código postal, por qué baja por la chimenea y otras curiosidades para toda la familia. La primera parte es para los niños. Y luego tendremos una clase de historia sobre sus orígenes que a los más peques de la casa no creo que les interese. Pero tranquilos, que yo os avisaré a tiempo. Primero, el nombre. ¿Por qué a Papá Noel lo llaman Santa Claus en otros países? Bueno, eso es porque en España su nombre proviene del término Padre Invierno o Padre Navidad, como se le conocía antiguamente. Como es una tradición que viene desde el norte, fue pasando de un país a otro. Los españoles lo conocimos a través de los franceses, nuestros vecinos del norte, que lo llamaban Père Noël, ya que para ellos Navidad se dice Noel. Nosotros tomamos ese nombre y finalmente le llamamos Papá Noel, y así se distribuyó a la mayoría de países de Hispanoamérica. Pero ¿por qué hay otros países que lo llaman Santa Claus? Bueno, eso es porque para ellos tuvo otro recorrido. Empezaron conociéndolo como San Nicolás. Sí, el verdadero nombre de Papá Noel es Nicolás. Y como es obviamente un santo, pues ahí lo tienes. Pero al mismo tiempo, los belgas lo llamaban Sinterklaas. Y mezclándose unas tradiciones con otras, al final se pusieron de acuerdo en llamarle Santa Claus. Ahora las chimeneas. No todo el mundo tiene chimeneas, pero en cuanto Papá Noel ve una, le encanta bajar por ella. Ahora, ¿por qué hace esto? Pues porque se trata de una tradición muy antigua. Tenemos que irnos hasta tiempos de los vikingos, cuando el dios Odín, padre de todos los vikingos, entraba a las casas de la gente a través de las chimeneas. Cuando Papá Noel se enteró de esto, debió de parecerle muy divertido, así que empezó a hacer lo mismo. ¿Y qué hay de la comida? Como bien sabéis, a Papá Noel le encanta que le dejemos unas galletas o un poco de leche para descansar de los muchos viajes que tendrá que hacer esa noche. Pero no en todas partes le dejan el mismo aperitivo. En Inglaterra y Australia le dejan una copita de vino y un pastel de carne. En Dinamarca, Noruega y Suecia le dejan unas gachas de arroz. Y en Irlanda le ponen una cerveza y un pudín. Además, Papá Noel no va a todas las casas en la misma fecha. En Hungría, por ejemplo, le esperan el día 5 de diciembre, mucho antes que todos los demás. Pero no deja regalos a los niños. Tan solo les deja unas bolsitas con caramelos. Los niños húngaros tienen que esperar hasta Nochebuena, como todo el mundo, para recibir sus regalos, solo que estos se los deja el niño Jesús. ¿Y dónde vive Papá Noel? Supuestamente en el Polo Norte, aunque nadie ha encontrado todavía su casa. Así que los repartidores de correos de todo el mundo se las tienen que apañar como pueden para hacerle llegar las cartas. El Servicio Postal de Canadá usa para Papá Noel el código postal H0H0H0, que se escribe muy parecido a la típica risa de Papá Noel. ¡Ho, ho, ho! De hecho, en 2008, un ministro canadiense le concedió la ciudadanía a Papá Noel. Así que cuando él quisiera, se puede tomar unas vacaciones en Canadá. Cada país nórdico afirma que la casa de Papá Noel está en su territorio. Para los noruegos está en Drøbak, Noruega. Para los daneses está en Groenlandia. Y para los finlandeses vive en una montaña llamada Korjatunturi. Luego están los franceses, que parece que han averiguado incluso la dirección de su calle, Callejón de las Nubes número 1, en el Polo Norte. Aún así, todavía nadie ha podido encontrar la casa de Papá Noel. Al fin y al cabo necesita mucha concentración para fabricar los juguetes con ayuda de sus elfos, y mucha tranquilidad para descansar tras un duro trabajo. Pero como sabéis, la ciencia avanza cada día más, y hoy en día hay incluso servicios por satélite que hacen un seguimiento de Papá Noel cuando viaja por el cielo repartiendo regalos. Gracias a los esfuerzos combinados de la NASA y servicios como NORAD Tracks Santa, entre otros. Así que, aunque no sepamos dónde vive, al menos podemos seguir su ruta desde el cielo. Bueno, y eso ha sido todo. A partir de aquí, se viene una clase de historia solo para los papás. A los peques de la casa, lo que viene a continuación les parecerá muy aburrido. Así que nos despedimos por hoy y hasta mañana. ¿Ya se fueron los peques? Bien.
Hablemos de los asombrosos orígenes de la figura de Papá Noel. Veamos para empezar de dónde surgió. Curiosamente, no muchos saben que probablemente la primera inspiración del mito provenga del mismísimo dios Odín. Según la folclorista Margaret Baker, la aparición de Papá Noel, cuyo día es el 25 de diciembre, le debe mucho a Odín, el viejo portador de regalos del norte, con capucha azul, manto y barba blanca, que cabalgaba el cielo de pleno invierno en su corcel de 8 patas Sleipnir, visitando a su pueblo con regalos. Odín, transformado en Papá Noel, se convirtió en un actor destacado en el escenario navideño. Y también está el asunto de las chimeneas que he contado antes. Sin embargo, la figura actual de Papá Noel se basa principalmente en la fusión de 3 personajes: San Nicolás, Sinterklaas y el Padre Invierno. Veámoslos. San Nicolás fue un obispo cristiano griego del siglo IV, que habitaba en Mira, la actual Demre, en Turquía. Sí, Papá Noel es turco, al menos en parte, aunque por aquel entonces la ciudad estaba bajo influencia griega. Nicolás era conocido por sus generosas donaciones a los pobres, en particular regalando dotes a las 3 hijas empobrecidas de un cristiano piadoso para que no tuvieran que convertirse en prostitutas. Gracias a lo cual también se lo conoce como el santo patrón de las prostitutas, por cierto. Tras la invasión musulmana de la ciudad en el año 1087, sus restos fueron sacados de allí y llevados a la ciudad de Bari, en Italia, donde descansan hasta el día de hoy, aunque solo consiguieron traer la mitad del esqueleto, así que tiempo después, durante la primera cruzada, el resto de los huesos fueron rescatados. Pero en vez de llevarlos a Bari, por algún motivo los llevaron a Venecia, de modo que técnicamente está enterrado en 2 sitios a la vez. Por todo esto, también es el patrón de los marineros de la región. Fue más tarde que su famosa generosidad se hizo predominante en su historia, y así es como llegó a ser, sobre todo, el patrón de los niños. Durante la Edad Media, a menudo la noche anterior de su onomástica, que caía el 6 de diciembre, los niños recibían regalos en su honor, y fue más tarde, durante la Reforma, cuando la fecha fue trasladada al 24 y 25 de diciembre. Ahora veamos al Padre Invierno. Este, en la tradición inglesa, es la personificación de la Navidad. Se piensa que surgió por primera vez en el siglo XV, 2 siglos antes de que se popularizara la figura de Papá Noel. Por entonces, al Padre Invierno lo que le preocupaban eran los festines y la alegría de los adultos en esas fechas. No tenía ninguna relación en particular con los niños ni tampoco con la entrega de regalos. Pero a partir de la era victoriana, con las fiestas cada vez más centradas en la familia y los niños, su mito se fue transformando en el de Papá Noel. La novela de Charles Dickens, Un cuento de Navidad, posee una imagen famosa del fantasma de la Navidad presente. Si viste esta historia, seguramente te recordase a Papá Noel, pero realmente era el Padre Invierno. El personaje llevaba una corona de acebo, se muestra sentado entre abundantes banquetes y porta un cuerno de la abundancia y viste una túnica verde. Por último, en Países Bajos y Bélgica, a San Nicolás lo llamaban Sinterklaas. Básicamente es el mismo personaje, pero traducido y folclorizado a la holandesa. La relevancia de que lo mencionemos es por el hecho de que Sinterklaas es de donde derivó el nombre Santa Claus. Así es como surgió el personaje actual. Las primeras representaciones de San Nicolás se fusionaron con el personaje inglés del Padre Invierno y el holandés Sinterklaas para crear el personaje mítico conocido en el resto del mundo de habla inglesa como Santa Claus. Y esto tuvo su origen en las colonias inglesas norteamericanas, que tenían mucha migración tanto de británicos como de holandeses. Tenemos hasta la fecha exacta. El nombre Santa Claus fue utilizado por primera vez en la prensa estadounidense de 1773. Perdió su vestimenta de obispo y al principio fue representado como un marinero holandés barrigón con una pipa y un abrigo verde. En 1821 se publicó en Nueva York el libro Un regalo de Año Nuevo, que contenía el poema anónimo El viejo Santa Claus con mucho deleite, en el que se describe por primera vez su trineo tirado por renos. Los ayudantes elfos aparecieron 2 años después, en otra publicación anónima de la prensa de Nueva York llamada La noche antes de Navidad. Ahí, Santa Claus dejó de ser humano durante un tiempo y era descrito como un viejo elfo regordete y muy alegre, ayudado por su legión de diminutos elfos. Los renos también recibieron su nombre por primera vez.
Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dander y Bliksem. En concreto, Dander y Bliksem provienen de las antiguas palabras holandesas para trueno y relámpago, que luego se cambiaron por las alemanas Donner y Blitzen. Santa Claus pronto volvió a ser humano. Uno de los primeros artistas que definió la imagen moderna de Papá Noel fue Thomas Nast, un caricaturista, en el 3 de enero de 1863. La historia de que Papá Noel vive en el Polo Norte también pudo haber sido creación de Nast, por cierto. Por aquel entonces, a Papá Noel se lo vestía tanto de verde como de rojo, aunque la mayoría de las veces se le vestía de verde. Pero a partir de la campaña publicitaria de Coca-Cola en la década de 1930, pasó a ser vestido exclusivamente de rojo. No lo inventaron ellos, como mucha gente piensa, ya que vestía a veces de rojo desde antes, pero sí que lograron que nunca más vistiera el verde. Como curiosidad final, la obra cómica de radio de Norman Corwin de 1938, The Plot to Overthrow Christmas, fue de donde surgió el típico cliché de sabotear la Navidad. Esta primera versión no se andaba con medias tintas. Se trataba de una conspiración de el diablo Mefistófeles y otras figuras malditas de la historia para hacer desaparecer la buena voluntad entre los hombres. Y su plan consistía en enviar al emperador romano Nerón al Polo Norte para asesinar a Papá Noel. Pero a través de una lucha de ingenios, Papá Noel se salvó e incluso logró convencer a Nerón de que era mejor ser buena persona y celebrar con el prójimo la Navidad. Y al final incluso acabó regalándole un violín. Y hasta aquí casi todo lo que sabemos sobre este personaje. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en la próxima.